Ahí está. Entonces, les decía que nosotros dentro de álgebra lo que vamos a hacer es estudiar los números reales primero y después las relaciones entre esos números, al establecer relaciones entre esos números lo que hacemos es estudiar funciones, ¿sí? Cuando hablamos de una función estamos hablando de una relación que cumple propiedades específicas que son, o condiciones específicas que son la condición de existencia y unicidad. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo una relación entre dos conjuntos que verifica esas dos condiciones, digo que tengo una función. Cuando nosotros queremos generalizar o explicar cómo se relacionan dos conjuntos, muchas veces, la mayoría de las veces, usamos expresiones matemáticas. Entonces, relacionamos los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto a partir de una expresión matemática. Esa forma de la expresión matemática que va a establecer la relación entre dos conjuntos va a hacer que esa función tome distintos nombres o distintas características. Ustedes ya vieron dentro de esas funciones la función lineal. Perdón, bien. Entonces, cuando ustedes vieron función lineal, dijeron que la función lineal, f de x, es una función que tiene esta expresión, ¿sí? Generalmente a f de x o a la función que asigna valores de x, la llamábamos y para simplificar. ¿Estamos? Pero y es la variable dependiente de x según esta expresión. Cuando teníamos este tipo de expresión, hablábamos de función lineal. ¿Qué características tiene esta función lineal en particular? Que la representación gráfica es una recta. ¿Sí? Entonces, en esa recta esa recta la puedo representar en el plano y puedo representar en el plano real esta función porque es una función definida en un dominio de números reales. Voy a poder representar, les decía, esta función con una recta, ¿sí? Esa recta tiene dos datos que la caracterizan. Por un lado, la ordenada al origen, ¿sí? Que es el punto en donde la recta corta al eje Y, y por otro lado, la inclinación, esta inclinación, ¿sí? Esta inclinación está dada por un ángulo alfa, lo podemos llamar de cualquier forma, y este dato m corresponde a la tangente del ángulo alfa. De alguna forma, esa m me está indicando, no de alguna forma, me está indicando la inclinación de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tengo entonces una expresión de este tipo, digo que sí o sí la representación de esta función es una recta. Entonces, la ecuación de una recta puede escribirse como y igual a mx más b. Eso es la ecuación de una recta y a esta forma de escribir una recta se la llama ecuación explícita. Si yo tengo una recta escrita de otra forma, ¿sí? Puedo hablar de una ecuación eh, general o implícita o puedo hablar de una ecuación segmentaria. En ese caso, si esta ecuación está igualada a 0 y yo tengo a por x más b por y más c igualado a 0, tengo de esta forma escrita la ecuación
también va a ser una recta, ¿sí? ¿Está bien? Las rectas se pueden escribir en forma de ecuación explícita, de ecuación implícita o general, o en algunos casos, y solo en algunos casos, en forma segmentaria. Este caso, ¿sí?, de la ecuación segmentaria se da solamente para las rectas que no pasan por el origen de coordenadas. Entonces, si yo tengo una recta que pasa por el origen de coordenadas, no la puedo representar de esta forma. ¿Está bien? Porque en esta forma B sigue indicando la ordenada al origen, pero A es el cero de la función, es decir, el punto en donde la función corta al eje X. Entonces, si corta al eje X en ese punto y corta en el cero, cuando yo pongo cero acá, esta división por cero no existe. Hasta ahí, chicos, ¿es todo lo que ustedes vieron? ¿Dije todo lo que ustedes vieron más o menos? Sí, está bien. Bien, no, todavía no dije nada nuevo. Bien, entonces, hasta ahí vamos. Bien. Entonces, yo tengo esta situación cuando tengo una ecuación lineal, una función lineal. ¿Qué tengo que mirar para saber que es una función lineal? Que ambas variables, tanto y, que es la variable dependiente, como la variable independiente, estén igualadas, estén elevadas a la primera potencia. No puedo tener potencias distintas de 1, ¿sí?, o mayores que 1, para ninguna de las variables. Además, como estas ecuaciones definen rectas, yo entre dos puntos tengo una única recta, ¿sí? Entonces, la ecuación de la recta que pasa por un punto era y menos y1 igual a m por x menos x1. Estas cosas, fíjense, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos es... Ahí estoy, perdón. Bien. La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y después tenían también la ecuación que les va a indicar el ángulo que forman dos rectas. ¿Bien? Todo eso tienen que tener a mano y tienen que ir memorizándolo porque lo van a necesitar para resolver los ejercicios, para entender los conceptos. Muy bien. Entonces, vimos función lineal. Ahora lo que vamos a hacer es ver otro tipo de función que es una función cuadrática, ¿sí? Yo voy a compartir con ustedes la presentación de su profesor, del profesor Daniel Mosqueda. Entonces, a ver si es esta. No, no era eso. No me está dejando compartir lo que quiero. Muy bien. Acá estamos entonces con la segunda parte. Ahí sí ven la pantalla, dice unidad 2, funciones. ¿Sí? Bien, estamos. A ver. Bueno.
Disculpen los que estaban en sala de espera, pero a veces hablando me pierdo. Muy bien, entonces, ahí estamos. La idea es analizar, o sea, seguimos analizando funciones y vamos a estudiar particularmente funciones cuadráticas o funciones de grado 2. Bien, entonces, ¿cuándo una función es una función cuadrática? Cuando la expresión de esa función viene dada como a al cuadrado. Fíjense, dice la función f definida de reales en reales, tal que f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Entonces, la idea es que yo voy a tener una función cuadrática cuando, ¿no?, cuando tenga una expresión de este tipo. ¿Está bien? Donde, fíjense, tanto A como B como C son números reales, son números. ¿Está bien? Y lo más importante para tener una función cuadrática es que A sea distinta de 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que voy a pedir es que A sea distinto de 0. Cuando yo pido que A sea distinta de 0, lo que estoy pidiendo es que este término, no se anule, porque si a vale 0, x al cuadrado se me va a anular y ya no voy a tener una función cuadrática. Si se anula esto, me va a quedar una expresión lineal. Bien, cuando tengo una función cuadrática, la representación gráfica es una parábola. ¿Sí? ¿Qué es una parábola? Es una curva, ¿sí?, que tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características de esa curva? Es que es simétrica con respecto a un eje. Es decir, si yo pienso en un eje, ¿está bien?, todo lo que pasa de un lado también pasa del otro. Entonces, si yo analizo el eje de simetría, todo lo que pasa de un lado pasa del otro lado. Bien, entonces es una curva simétrica con respecto a un eje, que tiene un valor extremo denominado vértice, ¿sí? Es donde cambia la característica de la función. Entonces fíjense que esta función pasa de ser decreciente, porque primero va para abajo, y después en el vértice pasa a ser creciente. Bien. Estas son las características más importantes de la parábola, ¿sí? Tiene una forma de U, pero más bien con el vértice más pequeño. Entonces, esa forma va a depender de los datos, ¿sí? La idea es que siempre va a ser una parábola, pero va a ser más fina, más ancha, más gorda, más flaca, según los parámetros A, B y C. Y su ubicación va a depender de los datos A, B y C. Entonces, en esta función lo que nos tenemos que acordar es que el dominio son todos los reales. ¿Cuál era el dominio? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Alguien se Los acuerda? valores que puede tomar X. Exactamente. Entonces yo acá a X le puedo poner cualquier valor real, cualquier número real. No le podré poner color rojo, digamos, pero no le puedo asignar un color, pero sí le puedo asignar un número. Entonces, como le puedo asignar cualquier número, digo que el dominio son todos los reales. Y el conjunto imagen va a estar dado por los valores de i que nosotros usemos para esta función. Entonces, para esta función, por ejemplo, el dominio va a estar desde acá, desde donde está el vértice, hacia arriba. Todo esto. Los valores de i van a ser el conjunto imagen, los valores de reales que uso en el conjunto i. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Me tienen que esperar un momentito, chicos, por favor.
Ahora sí. ¿Están viendo bien la pantalla? Bien, perfecto. Ahí estamos. Entonces, ¿qué datos necesitamos rescatar de una función cuadrática? Yo los datos que necesito rescatar de una función cuadrática son, por un lado, los ceros o las raíces de una función. ¿Qué son los ceros o las raíces? Lo mismo que en la función lineal. Los puntos donde la función, toda la función, vale cero. Esos puntos donde la función vale cero se llaman raíces o ceros de la función. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a igualar la ecuación, esa que escribimos recién, a por x al cuadrado más b por x más c, la vamos a igualar a cero. Al resolver esta ecuación, nosotros vamos a tener los distintos valores en los cuales la función corta al eje x. ¿Está bien? Entonces, tenemos asociada a la función una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática tiene distintos valores, ¿sí?, de solución y esos serán las raíces de la función. Bien, ahora, yo les decía recién que tengo que encontrar los valores que resuelven esa ecuación. Yo estoy queriendo encontrar los valores que resuelven, recién dijimos, escribimos a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. La solución de esta ecuación viene dada por esta resolvente que es la que vieron en el ingreso ustedes y que ya la vieron en la secundaria también. ¿Se acuerdan más o menos de ella? Está bueno que se vayan acordando. Entonces, para resolver esa ecuación yo voy a encontrar dos valores, un valor de x1 y un valor de x2, que lo voy a encontrar resolviendo esta ecuación, ¿sí? Entonces, esa ecuación la resolvíamos usando los valores de b, de a y de c. Reemplazamos acá y vamos a tener los distintos valores. ¿Qué nos puede pasar cuando resolvamos esto? Nos van a pasar varias cosas. Por un lado, que esto que está, las cosas que nos van a pasar van a tener que ver con el valor que tengamos acá. Si este valor que está acá adentro, que se llama ¿cómo? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese valor o ese dato? Discriminante. Este dato se llama discriminante. Entonces, ¿qué me va a pasar? Me puede pasar que esto que esté adentro de la raíz sea un número positivo. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un número acá, si es un número positivo, la raíz cuadrada de un número positivo va a tener solución. Y si tiene solución, yo voy a poder sumarle o restarle esa solución, porque la función me permite hacer las dos cosas. Si yo le sumo, voy a obtener un valor y si le resto, voy a obtener otro valor. ¿Está bien? Entonces, eso significa que la parábola va a tener dos raíces reales distintas, ¿sí? Entonces, en este caso tengo dos raíces reales distintas. ¿Cuándo me pasa esto? Cuando el discriminante es mayor que 0. ¿Bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si ese discriminante es igual a 0? O sea, a mí me están diciendo que el discriminante vale 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo le reste o le sume 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, que yo le reste o le sume 0, me va a dar lo mismo, voy a obtener una única raíz, ¿sí? En este caso las raíces son iguales y coinciden, es una única raíz. Y entonces tengo que
las dos raíces coinciden en un único punto, en este punto, ¿sí? Y la curva corta al eje X en un único punto. ¿Bien hasta aquí? Ahora, sí, yo tengo la situación en que el discriminante, ese valor que estaba dentro de la raíz, ¿sí?, da menor que 0. ¿Está bien? Cuando yo quiero sacar la raíz cuadrada de un número negativo, esto no tiene solución dentro de los números reales, ¿sí? La raíz cuadrada de un número negativo no existe dentro de los números reales. Entonces no tengo solución, no tengo nada para restarle o para sumarle a menos b. Y lo que me va a pasar en ese caso es que no tengo raíces reales. ¿Estamos de acuerdo? No hay un número real que satisfaga esta situación. Por lo tanto, la curva no corta al eje X. No hay raíces, ¿sí? Sus raíces son complejas, es otro conjunto de números que me permite resolver esto. Pero por ahora vamos a decir que la parábola no corta al eje X, porque las raíces son complejas. ¿Bien? Ahora, entonces, con respecto a las raíces, puedo tener dos raíces distintas, una única raíz o dos raíces que coinciden en un punto, o puedo tener, eh, eh, no puedo tener una función que no tenga raíces, significa que no corta al eje X. Ahora bien, ¿qué otros datos necesitamos para describir una parábola o una función lineal? Otro dato que necesitábamos es ese eje de simetría que yo les decía hoy cuando les describía la curva. Entonces, ese eje de simetría está dado por una recta que es vertical, ¿sí? Una recta que es vertical, por lo tanto es paralela al eje Y, y esa recta vertical corta al eje X en un punto, ¿sí? ¿En qué punto corta al eje X? Para calcular ese valor, lo que vamos a hacer es, dentro de la ecuación que nosotros teníamos antes, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una ecuación que decía que Y era igual a por X al cuadrado más B por X más C? ¿Sí? Esa es la expresión de la función que yo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poder calcular el eje de simetría haciendo menos b sobre 2 por a. ¿Está bien? Entonces, puedo usar esta expresión para calcular en qué punto la función corta al eje X. Y a partir de ahí, dibujar una recta vertical, ¿sí?, paralela al eje Y, que va a ser el eje de simetría. Otra forma de encontrar el eje de simetría es, si yo tengo las raíces, yo sé que esta es la raíz x1 y esta es la raíz x2. Este punto, el vértice está en el medio. El medio es el promedio, ¿está bien? La semisuma, ¿está bien? Entonces, hago el promedio x1 más x2 dividido 2 y voy a obtener el eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sencillo. Ahora, si nosotros queremos, hasta ahora lo que tenemos es el eje de simetría. Si nosotros queremos conocer en qué punto se produce ese cambio en la naturaleza de la función, porque fíjense que yo tengo una función que en este sentido, o sea, llega hasta acá, en este sentido es decreciente, ¿la ven? Va decreciendo, ¿sí? Y cuando pasa por el vértice se convierte en creciente. En este punto se produce
el cambio de naturaleza de la función. Yo ahora sé cuál es el eje de simetría. Conozco el eje de simetría porque ya me enseñaron a calcularlo, menos b sobre 2 por a. Para saber cuál es el valor de i del vértice, tengo que reemplazar en la función ese valor de x del vértice. ¿Está bien? Entonces, ese valor que encontré, reemplazo en la función para encontrar el i del vértice. ¿Bien? Entonces, ¿quedó claro hasta acá? Rayé mucho el gráfico, ¿igual se entiende? Bien. Ahí me van diciendo que sí. ¿Ah? No se olviden de poner el dedito para abajo si no entienden, así yo freno o voy para atrás o lo que sea. Bien. Bueno. Entonces ya tenemos el eje de simetría, tenemos las raíces. Bien. Y ahora vamos a analizar cuestiones generales de esta curva, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que tengo una función, ¿sí? Sigo con la misma expresión porque hoy voy a hablar solo de función lineal. Vamos a ver qué nos van a decir cada dato. Cuando analizamos el valor de A, ¿sí? No era necesario eso que dice. Cuando nosotros miramos el valor de A, primero le pedimos que sea distinto de 0. Pero además de pedirle que sea distinto de 0, voy a mirar qué información me da A. Y A me va a decir si la curva es cóncava positiva o cóncava negativa. Cuando A sea positiva, ¿sí? Si A es positiva, la curva es cóncava positiva, ¿sí? Eh, es primero decreciente y después creciente. En ese caso, el vértice es un mínimo. Bien. Ahora, si A es negativa, bien, lo que voy a tener es una curva que va a ser primero creciente y después decreciente, y el vértice coincide con el máximo de la función. ¿Está bien? Entonces, el signo del coeficiente A me indica la concavidad, ¿sí? Y por lo tanto, la naturaleza del vértice, ¿sí? Si la concavidad es positiva, el vértice, ¿sí? Este vértice es el mínimo de la función. Si la concavidad es negativa, el vértice es el máximo de la función. ¿Está bien? La función tiene un valor máximo. Esto es muy importante. ¿Qué otra cosa vamos a considerar cuando hablamos de la función cuadrática? Volvemos a escribirla. La función cuadrática es a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Bien? Entonces, esa función de a por x al cuadrado más c va a tener una cuestión una relación entre los valores de a y de b. Si los dos son positivos, ¿sí? la, la, el eje de simetría se corre hacia la izquierda. ¿Está bien? Ahora, si b vale 0, es decir, B no tiene signo, lo que me va a pasar es que el eje de simetría va a coincidir con el eje Y. Y si A es positivo y B es negativo, la curva se va a correr hacia las X positivas, es decir, hacia la derecha. Entonces, conocer esto me va a ir de alguna forma anticipando la forma en que va a tener la curva. ¿Bien?
Entonces, si los dos son positivos, se corre hacia la izquierda. Si B es negativo, el eje de simetría coincide con el eje Y, ¿sí? En este caso, el eje de simetría que era el X del vértice coincide con 0, es decir, está en el 0 de X, ese es el eje de simetría. Y si A es positivo y B es negativo, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra cosa tengo que considerar? Fíjense que yo primero hablé de cómo se comporta A, cómo se comporta A con B, y ahora voy a ver qué datos me da C o qué me está indicando este término independiente. ¿Sí? Profe, Sí, por favor. ¿cuándo era que se desplazaba hacia la derecha? Se va a desplazar hacia la derecha cuando los signos de A y de B sean distintos. ¿Sí? Si tienen distintos signos, se va a desplazar hacia la derecha. Dale, gracias. Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dato es C? ¿Sí? Cuando C es un número positivo, la curva sube. ¿Sí? Cuando C vale 0, la curva corta en el 0 de I, y cuando C es negativo, corta en un número negativo de I. La idea es la siguiente, a ver si puedo mostrarles. Este dato C positivo es el punto en donde la curva corta al eje Y. En este caso, como no hay B, ¿sí? Este caso es cuando B, los tres casos, yo estoy considerando que B vale 0. Y yo recién dije que si B vale 0, como acá, el eje de simetría estaba en el eje Y. Bien, entonces, ahora digo, B vale 0, por lo tanto, en todos los casos, yo tengo que el eje de simetría es el eje Y. Este es el eje de simetría. Bueno, más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendiendo que el eje de simetría es el eje Y, ¿qué me va a pasar? Cuando tome el valor de C, si C es positivo, corta en un punto positivo. Si C no está y también vale 0, va a cortar en el 0. Y si C es negativo, el vértice va a estar por debajo del eje X. ¿Mejor hasta ahí? Entonces, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos conocer de una función cuadrática? Así como la función lineal tenía tres formas de escribirse, la función cuadrática también tiene varias formas de escribirse, ¿sí? Entonces, ¿qué formas tenemos? Todas las formas que yo le estuve mostrando recién eran la expresión polinómica. Estábamos trabajando con esto. La expresión que yo tomaba era una expresión donde tenía un término cuadrático que no podía ser igual a 0, ¿sí? Tenía un término lineal, esto sí, y un término independiente. Bien. Esta expresión polinómica me va a permitir calcular las raíces si uso la resolvente, ¿sí? Calcular el vértice usando menos b sobre 2 por a. Entonces, esta expresión polinómica me daba esos datos. Repasemos un poquito. Si yo en esa expresión polinómica si A es positiva, la curva tiene estas características, ¿sí? Si A es positiva. Ahora, si A
Estoy hablando solamente de A, del signo de A. Solamente estoy hablando del signo de A. Si A es negativa, la curva va a tener esta forma. Si es negativa. Hablando del signo de A. Ahora, sí, cuando resolvemos cuando se calcula, se asocia esta función a la ecuación cuadrática que es a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, se resuelve la ecuación. Si obtengo dos raíces distintas, la curva corta en dos puntos. Si obtengo una única raíz, la curva corta en un único punto. Y si no tengo raíces, la curva no corta al eje X. ¿Bien? Eso es con respecto a las raíces. Y estas raíces salían de resolver resolver la ecuación resolvente cuadrática. Hasta ahí se acuerdan más o menos. Y lo otro que tenemos que ver cuando tengo esa expresión polinómica es el dato de C. C es el término independiente. Entonces, dada una función cuadrática cuya curva o la curva que la representa es una parábola, esa ecuación cuadrática corta al eje Y en C. Este valor es C, el punto en donde la función corta al eje Y, el término independiente. ¿Bien? Ahora bien, yo recién les dije que nosotros podíamos calcular las raíces. Si yo tengo las raíces, puedo escribir esta forma polinómica de forma factorizada así, escribiendo a por x menos x1 por x menos x2. Acá en x1 y en x2 pongo las raíces. Entonces, esta es la forma factorizada de escribir la ecuación cuadrática. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y ustedes me van a decir, profe, se saltó la primera parte que está escrita acá. Esto es como que no expliqué. ¿Mm? Hay propiedades de las raíces que dicen que dadas las raíces de una función cuadrática, la suma de las raíces es igual a menos b sobre a y el producto de las raíces es igual a c sobre a. Este dato me va a servir para resolver algunas cuestiones. Si yo conozco las raíces, puedo armar la ecuación en función de esto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Bien. Entonces, ahí termina la presentación. A modo de síntesis, cuando nosotros tenemos una función cuadrática, podemos tener esa función cuadrática expresada de distintas formas. Una forma, ¿sí?,
es la polinómica. La forma polinómica va a tener la forma de un polinomio, a por x al cuadrado más b por x más c. Es decir, una suma de términos, bien, en forma, entonces ahí tengo la forma polinómica de la función cuadrática. Ahora, esta función polinómica me va a permitir calcular el eje de simetría, ¿sí? Como b menos b sobre 2 por a. Este va a ser el eje de simetría. Y me va a permitir calcular las raíces así resolviendo esa ecuación. Y esto es algo que muchas veces mis alumnos se confunden. Acá dice x1, 2, ¿está bien? Acá lo que me está diciendo recién en la filmina, el profe puso perfectamente x1 y x2. Son dos valores distintos que voy a obtener cuando sumo o cuando resto. En un caso cuando sumo, en un caso cuando resto. La otra forma de escribir esta ecuación, esta misma ecuación, es la forma factorizada. Y si alguno se acuerda cuando estudió factorización o factoreo en tercer año de la escuela secundaria, factorizar significa expresar algo o dar la expresión a partir de un producto de factores primos, se dice. Pero la idea es expresar como producto algo. Entonces, si esto que es una suma, yo lo quiero expresar como un producto, lo puedo escribir de esta forma. Y igual a por x menos x1 por x menos x2. Y esa va a ser la expresión factorizada de la función cuadrada. Entonces, cuando yo tengo una expresión de este tipo, yo puedo calcular el x del vértice haciendo la semisuma, el promedio de las dos raíces que tengo. ¿Está bien? Y con esos datos ir calculando el resto. Bien, pero ahí puedo sacar las raíces, ya están, ¿sí? Ya tengo las raíces y saco el x del vértice. Acá necesitaba calcular el vértice y las raíces, pero acá ya me están dadas las raíces. Es una parte de esa información, ¿sí? Y hay otra forma, que no la vimos en la filmina, pero es bueno que la conozcan, de expresar la función cuadrática, que es la forma canónica. Esa forma canónica es y igual a A por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Entonces, en la forma canónica, el dato que aparece es el vértice de esa función, ¿sí? Aparece como dato el vértice. Las tres expresiones son funciones cuadráticas. Fíjense, acá x está elevado al cuadrado, acá x está multiplicado por x, o sea que me va a dar al cuadrado, y acá la variable x está elevado al cuadrado, también me va a dar una función cuadrática. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Bien hasta acá? Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer ahora, no me quiero adelantar con los temas, ¿sí? Porque ya deberíamos ver los otros tipos de funciones. Quiero mostrarles cómo se pasa de una expresión a la otra, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo una función cuadrática que sea, esperen que voy a inventar un ejercicio.
Por ejemplo, yo tengo y igual a 2 por x al cuadrado más 2x menos 4. Bien, entonces tengo esta función. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que para este caso la parábola va a ser cóncava positiva. ¿Por qué sé que va a ser cóncava positiva? Porque el coeficiente A es positivo. ¿Está bien? Es 2. ¿Qué otra cosa sé? Que B vale 2. B es el coeficiente lineal. Si ambos tienen el mismo signo, esta parábola va a estar corrida, ¿sí?, con respecto al eje Y hacia la izquierda. Y lo otro que sé es que C vale menos 4. Por lo tanto, esta curva corta al eje Y en menos 4. Entonces, yo conozco este punto. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, lo tengo al 4. Estos son los datos. Ahora yo sé que la curva va a andar por acá. Va a cursar ahí. Pero necesito conocer las raíces. ¿Sí? Entonces, averiguamos las raíces con esta fórmula. Y voy a decir que x1 y x2 van a ser menos b menos 2 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, perdón, b al cuadrado es 4 menos 4 por a por c. Y acá hago algo yo que me encanta. Fíjense, este 4 es del c, es negativo. Pero acá tenía un negativo, entonces acá puse directamente positivo. ¿Bien? El negativo de la fórmula con el negativo del dato que yo puse, ¿sí?, menos por menos, más todavía, sobre 2 por A. Entonces acá me queda. ¿Cuánto quedó acá? 20. ¿Sí o no? Raíz cuadrada de 20. Profe. ¿Sí? Entonces me queda. Y acá les van a dar números decimales, no pasa nada. Me pueden dar números decimales. Muchas veces dice, hice mal, ¿no? No hicieron mal, ¿sabes? Me dieron números decimales. ¿Va? Entonces, en un caso, una raíz es Profesora, ¿no es raíz de 36? Porque es 4 por 2 8 por 4 de 32 más 4, 36. sí, tiene razón. Entonces más fácil. Ahora sí me dieron números enteros. Si yo tengo menos 2 más 6 sobre 4, esto también les quiero contar. Por favor, si usan la calculadora, primero hagan la operación, pongan igual y después dividen. Porque si no, la calculadora divide solamente al 6. ¿Está? Yo tengo que hacer menos 2 más 6 me da 4. Dividido 4, 1. Si hago menos 2 menos 6 me da menos 8. Dividido 4 me da menos 2. Bien. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Una raíz está en el 1 y la otra raíz está en el menos 2.
Por ahora tengo, entonces, que cortan el 4, que pasa por el 1 y pasa por el menos 2. Si acá yo tengo 3 unidades, el eje de simetría seguramente está en el 0,5. Ahí está el eje de simetría, porque es el punto medio entre el 1 y el menos 2. ¿Cómo puedo hacer para calcular el x del vértice? O hacen como menos b sobre 2 por a, usando esta expresión, ¿sí? Si yo quiero calcular el x del vértice, hago menos b menos 2 sobre 2 por a. Esto me queda menos 1/2. Bien, ¿sí? Queda el menos 1/2 que marqué acá. Bien, entonces, ahora me falta calcular el y del vértice. Y ese y del vértice va a ser de reemplazar el 1/2 acá y acá. Bien. Entonces, si quiero calcular el y del vértice, voy a reemplazar el 1/2 acá y acá. Me va a quedar 2 por 1/4, positivo porque es 1/2 al cuadrado, menos 2 por 1/2. Este más con el menos 1/2 que puse menos 4. Entonces, me queda menos 5, tengo acá, más 1/2 es menos 4/2. Acá. Entonces, esto igual a menos 4,5. Bien. Uy, perdón. Tenía gente en sala de espera. Ahora sí. Bien. Entonces, chicos, se ve 4,5 acá. Por lo tanto, si acá estaba el menos 4, acá podía tener otro punto simétrico y tengo la curva así. Esta curva, más allá de que yo hice una escala chiquitita, porque ustedes tienen buena vista y tenemos buena definición y todo eso, es una curva que está bastante cerrada. ¿Por qué está cerrada? Por el coeficiente A. Si acá yo tenía un 1, la curva iba a estar más abierta. Si en lugar de 2 tengo un 8, por ejemplo, va a ser mucho más cerrada. Cuanto mayor sea el valor absoluto de A, más cerrada va a ser la curva. ¿Bien? Entonces teníamos todos los datos. Ahora fíjense, yo voy a borrar esto. Total, yo ya sé esto. Y ustedes también. A mí me dieron un ejemplo, una función y igual a 2 por x al cuadrado más 2 por x menos 4. Esta es la que a mí me dieron. Ahora yo puedo escribir esa misma en forma factorizada porque yo tengo acá las raíces. Entonces yo puedo escribirla como y igual a 2 porque mi coeficiente a es 2 por x menos x1, 1, por x menos 2, menos 2. Esta expresión verde es equivalente a esta roja. Bien. Y también puedo escribirla en forma canónica escribiendo y igual a 2, porque a vale 2, x menos el x del vértice. Y el x del vértice era menos 1/2. Entonces escribo más 1/2 al cuadrado más menos 4,5. Menos 9/2. Lo escribí en fracciones para que los dos datos estén en fracción. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Estas tres expresiones son equivalentes. ¿Y qué me van a decir ustedes ahora? No le creo, profe.
¿O sí me creen? ¿Me creen? Bueno, yo no creería tan fácil. Yo les dije recién que estas tres expresiones son equivalentes. Fíjense, más o menos no va. Muy bien, bien, Lorenzo. Bien, sí. No tienen que creer todo lo que le dice la gente. Menos los profesores. ¿Está? Bueno, fíjense, yo le estoy diciendo que esta expresión es equivalente a esta. Yo no sé si es cierto. Vamos a ver. Si a mí me dan esta originalmente, yo voy a decir, voy a aplicar propiedad distributiva, porque a mí me enseñaron a aplicar propiedad distributiva para resolver esto, y voy a decir que I es igual a 2 por, y hago la distributiva acá, x por x, x cuadrado, x por 2, 2x, menos 1 por x es menos x, y menos 1 por 2 es menos. Ahora hago la otra distributiva y digo que y es igual a 2x cuadrado. 2 por x cuadrado. Más 2 por 2, 4x. 2 por menos x, menos 2x. Y 2 por menos 2, menos 4. Estos dos términos son semejantes, lo puedo sumar y tengo que y es igual a 2x al cuadrado más 2x menos 4. Fíjense que esta expresión es la misma que me habían dado. ¿Bien? Entonces, yo, si tengo la expresión roja, voy a empezar así. Voy a decir, a mí me dieron originalmente la roja. Entonces digo, una raíz es 1 positivo. Acuérdense que le van a cambiar el signo, porque de acá a acá le cambiamos el signo. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las raíces, voy a decir, una raíz es 1 positivo y la otra raíz es menos 2. Es 2 negativo. Entonces, la función corta en el 1 positivo y en el 2 negativo. Bien. Después digo, el eje de simetría está en el medio, porque para eso es eje. Lo pongo en la mitad. Bien. Y ahora hago toda la distributiva y sé que corta en el 4, en el menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tengo este punto. Como este es el eje de simetría, del otro lado tengo un punto igual y puedo dibujar la curva. Que es la misma que tenía hoy, antes, ¿sí? Y yo partí de la roja. ¿Se ve? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si a mí me dan, yo les dije que la verde, la roja y la azul son la misma expresión. Quiere decir que son la misma función. Vamos a ver si es cierto. Si yo en esa función quiero ver qué datos tengo, acá yo tengo el vértice. Los datos que me dan cuando me dan esta función, lo que me están dando es simplemente el vértice. A mí me dicen que si me dan esa expresión, el dato que me están informando es que el vértice está en menos 1/2, menos 9/2. Me están dando este dato. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar todos los demás?
tengo que resolver el cuadrado del binomio. Fíjense, acá tengo un binomio elevado al cuadrado. Por si acaso, vamos a anotar acá A más B, el binomio elevado al cuadrado, era el cuadrado del primer término más 2 por el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Se tienen que acordar. Entonces, si yo me acuerdo que el cuadrado del binomio es esto, y yo acá tengo un binomio elevado al cuadrado, voy a aplicar eso ahí. Y voy a escribir y es igual a 2 por el cuadrado del primer término, x al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo término. Perdón. Más 1/2 al cuadrado. Y lo que hice ahí es desarrollar el cuadrado del binomio. Y aparte tengo un menos 9/2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Resuelvo lo que me queda ahí. Este 2 se simplifica con este 2 y me queda x. Por lo tanto, y es igual a 2x al cuadrado más 2x, acá estoy aplicando distributiva, más 1/2 menos 9/2. ¿Sí? 1/2 por 1/4 me da 1/2. Más 1/2 menos 9/2 es 8/2 negativo y eso es 4. Llegué a la misma expresión. Sí. Por lo tanto, es la misma función. Profe, ¿podría explicar la primera parte del desarrollo de la forma canónica? Sí. De acá a acá. Sí, 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 sí. Perfecto. Mira. Esto hace un poco. Yo tengo que decir, tengo que y es igual a 2 por, y tengo un binomio elevado al cuadrado. Cuando yo tengo dos términos elevados al cuadrado, tengo que hacer esto. Entonces, este viene a jugar como A y 1/2 viene a jugar como B. Entonces, acá dice A al cuadrado, X al cuadrado, más 2 por A. ¿Quién es A? A es X. Por B, 1/2. Más, hasta acá llegué, 1/2. Más, puse el más, B cuadrado. ¿Quién es B? 1/2. Al cuadrado. Y el menos 9/2 estaba afuera, lo dejo ahí, ¿no? Yo me encargué solamente del cuadrado del binomio. Ahora bien, esto tengo que terminar de desarrollarlo. Entonces digo, y es igual a 2 por x al cuadrado. Acá siempre acuérdense que tienen tres términos. ¿Por qué? El cuadrado de un binomio se desarrolla en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tengo tres términos. Esto quedó x cuadrado y esto quedó x. Porque este 2 se simplifica con este 2. Y 1/2 al cuadrado es 1/4 todavía. Bien. Ahí aplico la propiedad distributiva y esa parte sí ya entendieron. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe, gracias. Y llegué a la misma expresión que tenía. Bien. Entonces, cualquiera de las tres formas
es una función cuadrática. Por lo tanto, en cualquiera de las tres formas yo tengo todos los datos que necesito. Raíces, vértices, eje de simetría. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. No me quiero adelantar. Sí, vamos a empezar ya con la de, porque nos queda un buen rato. Vamos a seguir entonces con la función cúbica, que sería la función que continúa, digamos, no que continúa. Nosotros dentro de álgebra vamos a ver algunas funciones. Y vemos las más importantes, la función lineal, la función cuadrática, y vamos a ver algunas de las otras, y dentro de esas otras, la función cúbica. Bueno, ahí estamos. Están viendo entonces. Ahora vamos a empezar con la función cúbica, ¿sí? No creo que les explique las otras dos, pero la idea sería ver qué pasa cuando la variable está elevada al cubo. En este caso, ¿sí? En la función cúbica sigo teniendo funciones polinómicas. Ahora, la variable que aparece, ¿dónde está? Entonces, en la función cúbica también el dominio es el conjunto de los números reales. El dominio es el conjunto de los números reales. Y a diferencia de lo que nos pasaba en la función cuadrática, donde el conjunto imagen era una parte del conjunto de los números reales, el conjunto imagen en este caso también van a ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque esta curva abarca todos los resultados de esta función, van a ser positivos y negativos de acuerdo al caso, ¿sí? O sea, voy a barrer todo el eje Y. En esa expresión yo voy a tener a por x al cubo más b por x más c por x más d. La idea es que yo tengo que tener la expresión con x elevada al cubo. Por eso yo voy a pedir que a sea distinta de 0, porque si a vale 0, esto se anula y tengo una función cuadrática. Tengo otra cosa, no es una función cúbica. Entonces, yo pido que a sea distinto de 0 para que sea una función cúbica. B, C y D pueden valer ceros, o pueden tomar cualquier valor. Cuando tengo una función cúbica, acá les da como ejemplo una muy sencilla, donde la función y es igual a x al cubo. Entonces, si yo tomo que x vale 0 y vale 0, si vale 1, vale 1, tengo este punto. Si vale 2, es 8, porque 2 al cubo es 8, pero si vale menos 2 también es menos 8, ¿sí? Y tengo esta curva, ¿sí? Que es lo que se llama una parábola cúbica. Tiene ese nombre. Es como nosotros antes teníamos el eje X y el eje Y, y la parábola hacía esto, venía acá y subí, por ejemplo, ¿sí? Ahora, en la parábola cúbica es como que yo corto la parábola y esta parte que estaba para arriba se viene para abajo. ¿Está? Entonces, ahora la parábola que yo tengo hace una cosa así. ¿Está?
Puede ser así o puede tener curvas, puede ser así también. ¿Estamos? Este nudo, digamos, se puede desdoblar hasta en 3 raíces. Bien, ahora vamos a ver algunos casos. ¿Cómo se desplaza esa curva? Cuando el coeficiente o el término independiente es positivo, ¿ven? El término independiente es positivo, esa parábola sube hasta el valor de C positivo. Si ese valor, ese término independiente, es igual a 0, va a cortar en el 0, y si es menor que 0, va a ir hacia abajo a cortar en el punto C. ¿Estamos? Entonces, tengo una función cúbica cuando la curva, ¿sí?, empieza siendo creciente, o sea, es creciente siempre. Es decir, empieza y termina siendo creciente. El siempre estuvo de más. Ahora les voy a mostrar por qué. ¿Bien? Ahora, fíjense, yo ahora voy a escribir una función, voy a mostrarles de qué forma puede aparecer una función cúbica. Dado el eje X y el eje Y, si A es mayor que 0, convengamos que yo estoy escribiendo una función cúbica que tiene esta forma. ¿Sí? A por X al cubo más, esta es una X, por B por X al cuadrado más C por X más D. Hasta ahí vamos bien. Entonces, si yo tengo una expresión de una función cúbica, yo sé que esta es una función cúbica porque A es distinto de 0 y tengo la variable independiente elevada al cubo. Yo voy a decir que si A es mayor que 0, como en este caso, la parábola va a empezar siendo creciente y va a terminar siendo creciente. Bien. Ahora, si A es menor que 0, si A es negativo, lo que voy a tener es otra situación en la que la función va a empezar siendo decreciente y va a terminar siendo decreciente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué es lo que... o sea, esta naturaleza me va a indicar la naturaleza es si la función empieza siendo decreciente o empieza siendo creciente. ¿Mm? Ahora bien, estas combinaciones de coeficientes me pueden dar que la función tenga una única raíz, o sea que x1 sea igual a x2 igual a x3, y entonces la curva corta en un solo punto al eje X. En este caso, la curva corta en un solo punto al eje X. Tengo una única raíz. Ahora, si tengo que dos raíces son iguales, x1 es igual a x2, ¿sí?, y estos dos son distintas de x3, yo lo que tengo es una raíz y 2.
¿Está bien? Por lo tanto, cuando hacemos la representación gráfica, lo que voy a tener es una función que va a cortar en 1, 2 puntos y va a ser esto así. ¿Está? Entonces, no, ahí me equivoqué. Porque ahí tengo una sola raíz. Así. Viene, corta en un punto y baja. Tengo una raíz en este punto y otra acá. ¿Bien? Y si me sucede que las tres raíces son distintas, en la representación gráfica voy a tener una función que va a cortar en 3 puntos al eje X. Siempre hablo de en cuántos puntos corta el eje X. Corta en este punto, en este punto y en este punto. ¿Está bien? Entonces, en una función cúbica, como máximo puedo tener 3 raíces distintas. ¿Sí? Puedo tener 1, 2 o 3. En la función cuadrática podría tener 1 o 2. ¿Está bien? Y en la función lineal puedo tener una o ninguna raíz. ¿Estamos? Estoy hablando de raíces, de los puntos en los que la función corta al eje X. ¿Bien? Ahí ya viene otra función homográfica que no me va a dar el tiempo para explicarles, así que con función cuadrática dejamos y me parece que es suficiente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me entendieron? ¿Alguna cosita que quieren que repase, que explique otra vez? Bien. Ustedes se van a quedar en el práctico ahora. Y cualquier cosa lo hablan con su profesora de práctico o seguramente la próxima clase o estoy yo otra vez o ya vuelve su profesor, Daniel. Pero si no, nos vamos a encontrar otra vez. ¿Bien? No sé, ¿alguna duda, chicos? Profe, le consulto, el Por favor. video de la clase, dónde va a colgar? Voy a ver dónde lo puedo colgar. Por ahora se lo voy a informar se los voy a pasar al aula de ustedes, ¿sí? Súper, muchísimas Acá, gracias. al aula del coso. Ahí debería pasar. Así que